Hoy. Paco González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo va todo? El culpable. El culpable, sí, el culpable. A ver si explicamos bien las cosas y oye, sirve para que la gente pues entienda lo que sucedió. Bueno, es el promotor de esta mesa el que dijo, oye, Susana, ¿se te ocurre? Y ya sabes que yo digo, ante la duda, adelante. Adelante, sí. Paco González es CEO de Core Capital. Me acompaña Juanjo García. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tú estás en Templus. En Templus, ¿Qué correcto. hacéis en Templus? Somos una plataforma de centros de datos. Y el día del apagón fuimos bastante importantes y uno de los que estuvieron encendidos dando soporte a todos los clientes. Ahí estabais, ¿no? Resistiendo. Ahí estuvimos. Resistiendo. Y me acompaña Daniel Heredia de Energiro. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. Te voy a corregir. Energiro. Energiro, con G. Con vale. G de girar, de dar vueltas. De Gerona, o sea, lo españolizamos, ¿no? Sí. Lo españolizamos, me encanta. Energiro. Oye, ¿qué hacéis en Energiro? Pues somos una empresa que nos dedicamos básicamente a calidad de energía. Llevamos 27 años y los CPD son uno de nuestros principales clientes, porque ellos no se pueden permitir no solo cortes de tensión, sino incluso microcortes. Vale, CPDs. Sí, CPDs, bueno, también tenemos otros clientes importantes que pueden ser ¿qué son los CPDs? Porque el oyente... Data center. Vale. Aquellos dos señores. Vamos a intentar no contraer, no utilizar siglas, porque entonces empezamos con una y abro la vela y os conozco y me podéis meter en una frase de 5 palabras 4 siglas, ¿o no? Te lo vamos traduciendo, Susana, no te preocupes. Vale. Oye, pues ha pasado un mes del gran apagón y hemos dicho, oye, vamos a intentar comprender, uniendo tecnología y uniendo energía, qué pasó y qué no pasó y cómo la tecnología puede hacer que la energía en el presente y en el futuro más cercano pues sea más segura, más estable, que seamos más independientes y bueno, pues estar todos tranquilos de que esto no va a volver a pasar. Paco, primero, ¿un ciberataque descartado? Bueno, no se puede descartar nunca un ciberataque al 100%, pero lo que sí parece es bastante improbable. Un ciberataque a red eléctrica es muy complejo, tiene unos sistemas muy avanzados de seguridad y habrían detectado el ciberataque o el patrón de ciberataque muy rápido. Ahora hablan de que, que podría haber sido una instalación en concreta que hubiera sido atacada, pero tampoco los sistemas son tan complejos como para ser objeto de un ciberataque que pueda causar un problema tan grande. No lo puedes descartar nunca al 100%, pero si hubiera sido un ciberataque, muy probablemente lo sabríamos ya que habrá otros motivos por los que interesa mantener la vía abierta. Insisto, no se puede decir que no al 100%, pero es netamente improbable que no se sepa todavía. Esa sería la respuesta correcta. De acuerdo. Está claro que hubo un primer incidente y que algo provocó quizá esas oscilaciones y que luego ha ido generando toda la cadena. ¿Que pudo ser un ciberataque? Puede ser, pero yo creo que nos va a servir para tomar medidas, estar más atentos y yo creo que como bien decías, la tecnología nos va a ayudar. Pues ahora, por ejemplo, nosotros estamos mucho más atentos a pequeñas oscilaciones que vimos justo antes del apagón y podemos tomar decisiones. Entonces, si tenemos sistemas de respaldo y sistemas que nos permiten estar atentos a esas cosas, como decía antes mi compañero, dice, pues lo vamos a tener en cuenta para poder actuar antes de que suceda. Bueno, mi opinión, coincido con lo que dice Paco. Yo realmente, no sé si descarto, pero creo que el ciberataque no se ha producido. No hay ningún indicio de que eso haya sucedido y yo creo que el apagón se produjo por otros motivos mucho más sencillos y, como decía Juanjo, nosotros también tenemos datos de uno de los sistemas de alimentación ininterrumpida que les llamamos SAIS, que tenemos en todos los CPDs, y en uno en concreto, en la administración pública, ya detectamos o hemos detectado después que ya hubo variaciones tiempo antes del apagón, tiempo como media hora, más o menos. Y leí un artículo que creo que se publicó en El Mundo, donde una semana antes ya se habían detectado bastantes variaciones, especialmente de tensión. Ahora, si queréis, dentro de poquito explico las consecuencias de las variaciones de tensión, de frecuencia y demás. Pero tenemos datos evidentes de que esto estaba sucediendo, y estaba sucediendo desde no desde ese día, sino de días anteriores. O sea, que había como en los colegios, que ahora te mandan un warning. Entonces había varios warning y este fue el final warning. Sí, yo creo que igual no se tomaron las medidas adecuadas, pero ya se sabía que estaban sucediendo cosas. Por eso yo digo que, como dice Paco, el ciberataque me parece bastante improbable. Tú, o sea,
no sé si os atrevéis bueno, el experto en energía. ¿Qué me has provocado? O sea, me ha sacado aquí y yo entro al saco directamente. ¿Cuál es la razón? ¿Quién ha tenido la culpa? Bueno, yo creo que hay varias circunstancias. No. A ver, ¿quién ha tenido la culpa? El que transporta. El que transporta la red, que no supo coordinar a todas las energías renovables que entraban en la bañera, ¿no? En el pelotón. Voy a explicar un par de cosas. Pero voy por el buen camino. Vas por el buen camino. Vale. Hay varias razones que probablemente coincidieron. Si veis el LinkedIn de Energiro, mi socio Moisés González hace un artículo que está muy curioso, con un balancín, donde se representa por un lado la generación y por otro lado el consumo. Y hay niños que se suben y se bajan como si fuera un colegio, y eso tiene que estar estable. Si deja de estar estable, lo que ocurre es una de las razones por lo que pasó lo que pasó. ¿Quién se encarga de mantener todo esto? Pues evidentemente el operador, que es Red Eléctrica. Además hay otra razón que tiene que ver con las renovables, que tú preguntabas ahora. Las centrales fotovoltaicas generan tensión en corriente continua y tenemos unos convertidores de corriente continua a corriente alterna que tienen que estar sincronizados con el resto de centrales que son síncronas. Por ejemplo, las hidráulicas, las térmicas, el ciclo combinado, y las nucleares. Entonces, cuando hay una de estas centrales que generan corriente alterna partiendo de corriente continua, tienen que estar perfectamente sincronizadas. Si no ocurre esto, lo que va a ocurrir es que se mueve la frecuencia, y de hecho fue la razón teórica por la que se desconectó Francia, es decir, cuando vio que había movimientos de frecuencia, lo cual sí que da indicios de lo que decías tú, Susana, de que había demasiada energía fotovoltaica que no está o perdió el sincronismo con las centrales síncronas. Vuelvo otra vez a decir, nucleares, térmicas, hidráulicas. Claro, con lo del balancín de los niños a mí me ha quedado claro, ¿no? Que nos montábamos, sí. Yo, una servidora, yo me montaba ahí cuando era pequeña. Vale, ¿esto podría producirse a nivel global? O sea, lo que hemos vivido en España podría... Pues que me corrija Daniel, pero yo lo veo improbable. Las redes no están conectadas entre sí. De hecho, vimos el ejemplo de cómo Francia detectó oscilaciones y se fue. Es verdad que Francia es un país especialmente interesante, y está bien que preguntes esto, porque tiene 56 centrales nucleares y tiene un sistema con muchísima inercia, que la inercia absorbe, y aquí Daniel me corrige, las variaciones de frecuencia. Sería improbable. ¿Podría producirse a nivel multipaís si tuviera más incidencia? Bueno, pasó. España tiró Portugal. Pero yo lo veo complicado, Dani, no sé si tú... Bueno, yo creo a nivel global la única posibilidad real que podría haber sería un ciberataque masivo a todos los países. O sea, pensar que en Europa sí que estamos interconectados, la red tiene una frecuencia de 50 hercios o 50 ciclos por segundo, y algo puede arrastrar a algo dentro de esa red, que es común. De hecho, Francia se desconectó para evitar seguir común con España. Pero si nos vamos a Estados Unidos, allí la frecuencia es distinta, y la red de Estados Unidos no tiene nada que ver con la red europea, ni con la asiática, ni con la de cualquier otro lugar del mundo. Con lo cual, podría pasarles a ellos o podría pasarnos a nosotros, pero nunca a nivel global, entiendo yo. No, totalmente de acuerdo, porque yo creo que no tenemos ningún tipo de conexión. En ese caso fue una caída puntual de una parte de Francia. Hablaban también de otra parte de Italia, pero son cables puntuales de aporte de energía puntual. Yo, en todo este mes, pues hemos hablado y hemos escuchado a numerosos expertos hablarnos de, pues eso, qué ha podido pasar, cuáles son las razones, las alternativas y tal. Y yo, en muchas de las entrevistas, pues nos contaban, oye, para que no vuelva a pasar, o para prevenir futuros apagones aquí en España, pues una de las opciones sería el almacenamiento, avanzar en un mejor y mayor almacenamiento de las energías renovables. Ahí la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y es clave para crear baterías con una mayor capacidad, ¿no? Sí, pero estamos mezclando conceptos. Una cosa es que fuéramos capaces de almacenar la cantidad de energía que se genera en fotovoltaica, y otra cosa es que eso nos permitiera luego estabilizar el problema que tuvimos a la hora de sincronizarlo. O sea, es distinto.
Claro, Una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que Lo que está guarda. diciendo Juanjo, la energía al final se puede almacenar en baterías. La energía potencial de las centrales hidráulicas, hablábamos antes, algunas de ellas lo que hacen cuando la energía es barata o cuando hay exceso de energía es bombear y subir agua otra vez al pantano para al día siguiente utilizarla. Es decir, es una forma de almacenar energía también. ¿Se puede almacenar? Sí, pero no fue un problema de almacenamiento, bajo mi punto de vista. Fue un problema de tensión, fue un problema de frecuencia y de algo que he oído muy poco hablar de ello, que se llama energía reactiva. Hay equipos que necesitan para su funcionamiento energía reactiva. Sin ir más lejos, pues los ascensores, cosas con motores y demás, si no, no funcionan. Entonces, el operador Red Eléctrica también tiene o debe tener, debe ser capaz de corregir estos problemas con la energía reactiva. Con lo cual, yo creo que ahí se pueden haber juntado los tres factores. Uno, variaciones de tensión, claramente, es lo que tenemos registrado todos. Variaciones de frecuencia, por lo que dijo claramente Francia, que se desconectaron por ese motivo. Y probablemente había demasiada energía reactiva en la red. Yo quería añadir otras soluciones que no son tanto de acumulación, Susana, porque las baterías han avanzado mucho y seguirán avanzando, pero siguen dando una duración corta, ¿no? Es un problema que tenemos en España con las renovables, que tenemos energía durante el día, llegamos a tener 210 días de generación, pero por las noches tenemos un problema, ¿no? Eso estresa mucho la red eléctrica, pero hay tecnologías dentro del ámbito, además, en el que trabajamos Juanjo y yo, como por ejemplo los centros de datos, que podrían ayudar. Si hubiera un plan público en el que dentro de los planes de emergencia y de recuperación de emergencia de caídas de tensión se integrara los centros de datos, podríamos ayudar. Y voy a explicar cómo. Un centro de datos de proximidad, como es el caso de Templus o van a ser los de Queta, está cerca de las ciudades y por lo tanto ofrece servicios que está consumiendo el ciudadano día a día. Por ejemplo, tú que estás viendo Netflix. Si hay un apagón, es improbable que veas Netflix porque no tienes electricidad, ¿vale? Por lo que nuestros consumos base bajan bastante, lo que nos permitiría ceder energía a la ciudad. Y además somos unos buenos generadores de inercia porque disponemos de motores que son los que generan esa energía. Entonces, temporalmente podríamos dar servicios mediante líneas dedicadas a hospitales, a estructuras de defensa que tengamos cerca. Y este es gran parte del problema. Una infraestructura tan crítica como los centros de datos que da soporte a servicios digitales que utilizamos todos no se ha integrado como parte de la solución. De hecho, como industria nos sentimos un poco como que se nos ha puesto en parte del problema, ¿no? Nosotros somos un, ¿cómo lo llamabas tú, Daniel? Gestor de energía. Es decir, nosotros lo que hacemos es transformar las necesidades de servicios que tiene un cliente en consumos energéticos eficientes. Y ahí es donde pensamos como industria que podríamos colaborar y mucho. Igual que cedemos el calor, nosotros se lo cedemos a una piscina que tenemos próxima y a unas instalaciones municipales, pues podríamos ceder energía cuando no la necesitamos. Hay mucha tecnología, yo creo que es más enfocada hacia la prevención efectivamente, que yo creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial ya sí o sí en todos los centros de datos se está aplicando, porque tenemos miles de parámetros que se pueden monitorizar. Podemos no solamente medir la tensión y la intensidad, pero se puede monitorizar, por ejemplo, a lo mejor todas las plantas fotovoltaicas no tienen un correcto mantenimiento, no tenemos información suficiente de cómo se están trabajando. Hay una subasta todos los días de quiénes entran al día siguiente y quiénes son las que van a aportar esa energía. Esas plantas, el gran crecimiento que hemos tenido en España tiene que estar quizá un poquito más controlado por esta inteligencia artificial que nos permita tener un poquito más de predicción el día de antes, de decir, oye, estas plantas están correctas, esto es lo que van a suministrar con esta meteorología. O sea, tenemos un montón de entradas de datos que si las mezclamos todos es un valor muy potente para poder ser capaces de por lo menos intentar evitar que pase algo y si pasa, tomar decisiones rápido, porque el otro día es que no había ni contacto con las centrales nucleares, o sea, había problemas de comunicaciones muy, muy, muy graves. Volvimos, pues, como decíamos, de cachondeo a las radios de hace mucho tiempo, pero no a las radios para escuchar, es que hemos vuelto hasta a los walkies para que pudieran hablar la gente entre ellos. Yo cogí un taxi, se comunicaban unos taxistas con otros con la emisora, por el walkie-talkie. Con la emisora de toda la vida. Bueno, pues había emisoras para hablar entre las centrales nucleares, que eso no ha salido mucho, pero fue así. O sea, hubo un problema de comunicaciones. Y luego, como decía Paco, hay que estudiar bien el resto de todo lo que ha pasado, porque las operadoras han estado casi 2 semanas sin recuperarse del todo. Nosotros enseguida hemos visto internet en casa y nos hemos quedado tranquilos, pero la gran mayoría de las antenas de telefonía móvil seguían caídas, porque no estaban listas. ¿Eso cuánto tiempo han estado caídas? Pues un par de semanas. ¿Sí? Un par de semanas, no todas. Las principales, me parece claro, las de la época de los dinosaurios. Las principales vuelven enseguida, pero las que están en los pueblos, en las montañas repartidas, que viven de la electricidad o de una pequeña batería, esa batería duró 1 hora y a la hora se acabó. Entonces, yo creo que
esto nos ha servido como lección para decir, oye, tenemos la tecnología y no la estamos usando donde debemos. O sea, tener un chat GPT está muy bien, pero donde de verdad tenemos que aplicar toda esa tecnología es en espabilar y en pensar el tiempo de recuperación, que ahí España fue de los mejores. Nadie pensábamos que íbamos a recuperar luz en 8 horas. O sea, eso es bastante... Lo habéis explicado lo del balancín, pero igual que generas uno, consumes uno. Generas uno, consumes uno. No puedes empezar a encender todo y luego consumir todo. Sí, yo correcto. Escuchando lo que estás diciendo, Juanjo, se me ocurrió también, claro, es que hablamos de tecnología muy moderna, pero no estamos aplicando bien. También aplica la red eléctrica, ¿no? El plan es quinquenal, primer problema. Como industria es algo que hemos puesto sobre la mesa, debería ser más frecuente. Luego, tenemos, claro, eso provoca que la red se corrige y mejora con mucha lentitud. Y luego hay otros intereses que no son industriales. Por ejemplo, muchas industrias, no solo los centros de datos, pero muchísimas industrias pueden ayudar a subir la carga base. Una caída de producción de una planta solar muy grande de 3 gigavatios sobre un total de consumo de 20 impacta muchísimo más que una caída de 3 gigavatios sobre un total de consumo de 40. Incrementar la carga base con industrias que pueden generar un consumo estable y permanente es una buena idea para equilibrar este lado del balancín que nos puede provocar esas oscilaciones de frecuencia. Y esto lo andaba comentando con Daniel, que por supuesto ayudaría, porque le daría estabilidad al sistema. Así como otras tecnologías que hay en otros países, como generadores de inercia, que evidentemente consumen, pero por ejemplo se utilizan en los países nórdicos, para que la producción solar no entre tan, con perdón, a cuchillo en la red y que sea tan difícil de gestionar, ¿no? El tema es que yo creo que se está haciendo demasiado eco a niveles políticos y demás de las energías verdes o energías renovables y demás. Efectivamente, el problema es que si ponemos elementos para sincronizar mejor, elementos síncronos, lo que vamos a hacer es bajar el rendimiento, por lo tanto aumentar las pérdidas, por lo tanto vamos a subir el coste de la energía. Entonces estamos intentando ser un país con costes de energía muy baratos, porque consideramos que el sol es gratis y que el aire es gratis, y resulta que tenemos otra serie de inconvenientes que deberíamos corregir. Si no corregimos esos inconvenientes, pues estaremos en problemas como el que, bajo mi punto de vista, hemos estado en este momento. Pero yo aquí tengo una pregunta que me parece interesante lo que estás comentando. De hecho, ya hemos subido el coste de energía porque hemos metido ciclo combinado en el sistema ya. Pues, es la primera medida que se ha adoptado. Entonces, sí, ciclo combinado va a ser más caro que meter otras energías que no estamos planteando, ¿no? Bueno, pero quiero decir, por algún motivo... yo quiero decir que soy un poco ecoescéptico, porque hay mucho, y vuelvo a poner otra palabra, ecopostureo. O sea, hay mucha gente que se apunta, incluye algunos data centers, a decir que consumen energía verde, que la huella de carbono es no sé qué, y todas estas cosas. Pero hay cosas que para mí son claras. O sea, decir que un coche que consume 400 kilovatios en combustión, pero que tiene un motor de 100 kilovatios de batería, es emisión o cero emisiones, es decir, me parece una burrada, frente a un coche que tiene 80 kilovatios y que tiene etiqueta cero o etiqueta C o etiqueta B. Es decir, estamos apostando por una serie de energías pensando que son la solución, pero porque de alguna manera nos conviene, o a nivel económico, o a nivel publicitario, o a nivel político, a los niveles que queráis. O sea, creo que, y como ese tendría muchos otros ejemplos. Entonces, decir que somos un país verde, que vamos a cerrar las nucleares y que lo que vamos a hacer es que toda la energía sea solar o fotovoltaica, sin incluir sistemas de sincronismo, sin incluir una serie de cosas, creo que nos va a poner en una situación que una de las preguntas que me dijisteis es si esto vuelve a pasar o no. Eso. Ya sabes lo que dice Murphy. Si algo puede pasar, pasa. Y si ha pasado, volverá a pasar, salvo que tomemos alguna medida en contra que no parece que se esté tomando en este momento, ¿no? Además, por seguir un poco por el lado de la tecnología, está claro, a la tecnología no le podemos decir que no, que a la inteligencia artificial no le podemos decir que no. En Estados Unidos se ha anunciado consumos de inteligencia artificial en un solo armario de estos que colocamos en nuestros edificios de 600 kilovatios, cuando normalmente era un 5. Lo digo para que lo podamos comparar. O sea, estamos en 5, hablan de 600. En Estados Unidos están planteando utilizar mini centrales nucleares al lado de cada uno de los centros de datos, que son incluso más seguras de lo que tenemos ahora mismo. Pero no podemos decir que no a la tecnología, ni podemos demonizar el que un centro de datos consuma mucha energía. Al revés, es el edificio más eficiente a la hora de consumir energía. Pero ¿le vamos a decir que no a la tecnología? No se lo podemos decir. No, yo no estaba diciendo eso. Yo no digo que tecnológicamente no tengamos que utilizar las energías renovables. Digo que se está vendiendo a
una moto, por decirlo de alguna manera, que no es tan real como la gente de la calle cree. Es decir, vuelvo al coche, o sea, esto es real. O sea, un coche con un motor de combustión de 400 kilovatios resulta que es etiqueta cero. Eco no, cero emisiones. No sé. Dani, creo que te entiendo. El punto es que las renovables no son tan renovables. Por ejemplo, las baterías y el ciclo de recuperación de una batería de litio, que lo estamos postulando ahora como solución, es otro problema, porque no se recicla fácilmente si es que tiene posibilidad de reciclaje, aparte que genera otros problemas de mantenimiento. Pero nos estamos poniendo muy técnicos. Al final, yo creo que la idea es también dar la sensación de que soluciones tenemos y abanico de soluciones tenemos, pero si hay un mensaje que el ciudadano a pie debería coger claro, es que las soluciones pasan por reducir la presencia de renovables en el mix, creo que eso estamos todos de acuerdo y todas las industrias, meter algo más de inercia e irremisiblemente debemos plantear la nuclear como una alternativa, lo ha dicho Juanjo, los SMRs o los reactores modulares nucleares que se están empezando a implantar cerca de los centros de datos en Estados Unidos, pues podrían ser una solución. Es verdad que están en una fase muy incumbente, muy inicial, pero lo iremos viendo llegar y España no tiene una estrategia al respecto. De hecho, creo que a nivel político la nuclear se demoniza y tenemos el ejemplo de lo que pasó en Alemania, con precios por kilovatio que han superado el euro estas navidades porque no tienen ya nuclear en el sistema y han tenido que consumir gas. Yo, de todas formas, volviendo a lo que decía Paco, antes de los sistemas de almacenamiento que tienen ellos dentro del data center, es verdad que todos los data centers que yo conozco, y nosotros somos un suministrador muy importante porque les ofrecemos lo que decía antes, que no haya microcortes de energía y estabilizamos. Decimos que somos una empresa de energía limpia, nos referimos a la energía, no a que no consuma o que deje de consumir, sino que la calidad de energía que suministramos es muy buena. Yo conozco ese tema muy bien y lo que decía él, todos estos data centers o centros de datos, o queramos llamarles, disponen de sistemas redundantes de todo. Significa que en el peor de los casos, con todo el consumo de su data center, vamos a tener un 50% en el peor de los casos de energía disponible. ¿Se podría utilizar, como dice Paco? Sí, pero hay cosas que tenemos que cambiar. Es decir, la red eléctrica actual no permite devolver energía si el resto de la red está caída. Es decir, todo el resto de España sería, o salvo que se vaya desconectando, sería una carga, con lo cual no habría energía suficiente dentro del CPD. Si el hospital lo tienes al lado, como dice Paco, y hagamos un acuerdo con ellos y tiramos una línea, evidentemente que en estos casos voy a disponer de al menos un 50% de la energía que tengo para donársela al hospital o a quien haga falta. ¿Qué significa eso? Pues que hay que cambiar las instalaciones eléctricas actuales, si no, no podremos dar energía aunque la tengamos. La tenemos ahí, pero nada más. Oye, nos quedan 3 minutitos. ¿Lecciones aprendidas? Pues desde mi punto de vista que tenemos tecnología suficiente para ayudar y monitorizar e intentar prevenir y buscar una solución para que, como va a volver a pasar seguramente esto o algo parecido, seamos capaces de recuperarnos lo antes posible y tenga el menor impacto. Desde mi punto de vista, yo me he comprado una batería ya para mi casa, recomiendo a todo el mundo hacerlo, porque podría volver a pasar, no digo vaya a pasar, y a nivel empresas e industria lo mismo, pues que tengamos una capa de prevención extra. Nosotros ya en nuestros diseños hemos incorporado medidas alternativas y hemos ofrecido la mano a los ayuntamientos en cuyos municipios vamos a construir un data center para ofrecer este tipo de soluciones que hemos comentado aquí hoy. Bueno, la lección aprendida es clara. Hemos estado 7 u 8 horas sin electricidad y fue un día que hacía sol, que estaba muy bien, la gente salió a tomar cerveza, fue a una hora determinada, pero yo creo que si esto sucede más horas y en otro momento, esto parece Walking Dead. O sea, los bancos dejan de operar, no hay dinero. De hecho, en Ibiza, que no sufrieron el apagón porque son sistemas independientes, sufrieron el tema de las comunicaciones. A las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde no se podía sacar dinero de los bancos. ¿Por qué? Pues porque no había comunicación con el banco. Entonces creo que la lección aprendida es que esto no debería volver a pasar. Yo creo que tenemos que tomar medidas y lo que dice Paco de una batería, yo tengo un vecino enfrente que tiene placas solares y se quedó a oscuras porque no tenía batería. Yo me llevé un par de UPS pequeñitos a mi casa y mi mujer veía la tele y no teníamos la calefacción pues porque hacía calor.
pero veíamos la tele y teníamos un par de bombillas encendidas. No tengo energía para más, pero tuvimos energía para hacer eso. Bueno, yo he pensado muchas veces que si esto llega a pasar en un domingo con un Barça-Madrid, hay caos. Bueno, ¿no? media inmediato, sí. O sea, ya no por más horas de Walking Dead y que se haga la noche y que estemos 2 días sin poder operar, sin comunicarnos ni nada. Pero también, sí. O sea, la gente hubiera protestado mucho más, ¿no? Ha dicho una cosa que lo hemos pasado un poco por alto. Si llega a durar un poco más y nos levantamos al día siguiente con los bancos a cero, hubiera sido un caos, ¿eh? Imaginaos que los sistemas de los bancos no hubieran sido capaces de conectarnos todos con el móvil y decir que no vemos nuestro saldo. Hemos hablado de hospitales, hemos hablado, por supuesto, de las personas, lo primero, dónde iba el gasóleo, pero imaginaos que nos levantamos 24 horas después y no vemos lo que tenemos en el banco. Que no lo vemos ni las personas, ni tampoco las empresas. Claro, que no podemos hacer ningún tipo de consulta, pero tampoco ni transparencia ni nada. Se recuperará, pero ese día va a estar entretenido. Yo, fíjate, como buena parte del programa pues se dedica al tema financiero, yo muchas veces había pensado, o sea, un ciberataque al sistema financiero sería caos, porque si ninguno de nosotros puede consultar, puede hacer un pago, puede hacer una transferencia, ni nosotros ni grandes compañías, bueno, es que el mundo entero... comunicaciones, bolsa, transacciones, todo. O sea, colapsaría totalmente. O sea, yo creo que sería un caos, pero me decían todos, bueno, la energía es más porque por la energía al final chuta todo. Sí. O sea, De hecho, es muy anecdótico. Había gente que en su casa conectaba una batería y tenía internet, porque internet no se había caído, las operadoras estaban funcionando porque están en centros de datos, y entonces la gente en casa con una batería tenía internet y se podía comunicar, pero no había luz. Yo cogí un taxi porque a mí me pilló en Barcelona y nos cogimos un taxi unos cuantos que estábamos allí para venir aquí, que bueno, el miedo de algunos es decía, bueno, a ver dónde nos metemos, porque nuestra familia sabe que estamos en Barcelona, pero ahora no sabemos esto por cuánto tiempo ni cómo va a ser y no podemos comunicarnos con nadie. Pero sí, claro, que el taxista tenía radio, que íbamos escuchando la radio, tenía para pagar porque el TPV lo tenía conectado y bueno, pues no sé, al menos la radio nos acompañó. Pero lo decías tú, los bancos, están los transportes, todos los trenes dejan de funcionar, están los hospitales, están todos los sistemas de comunicación con barcos, aviones y demás. O sea, quiero decir que es un colapso. Bueno, yo fíjate, o sea, no sé si es que pequé ahí de ingenuidad, pero pensaba, tiene que haber un sistema alternativo de electricidad, de energía para al menos los trenes que lleguen todos a su destino. Pues y mucha no, gente o sea, yo pensé, digo, tendrán como reservas para 3 horas o para... Mira, y eso flipé, no me esperaba. Y los ascensores. Nosotros, sí, lo quiero decir, nosotros había ascensores, varios ascensores en este país, además en la administración pública, no voy a decir en cuál de ellas, donde tenemos un UPS, un SAI, o un sistema de alimentación ininterrumpida, para que el ascensor al menos llegue a la planta siguiente, no se produzca ninguna incidencia dentro, o sea, la luz sigue encendida. Cuando llega a la planta siguiente o a la planta anterior a la que iba, se para, abre las puertas y no produce ningún colapso. Recordar la cantidad de gente que quedó tirada en ascensores y que tuvieron que ir los bomberos o sea, quiero decir, hay soluciones. Bueno, yo me enganché a The Walking Dead y ahora he terminado totalmente enamorada y enganchada de las sofás. ¿Lo has visto o no? No lo he visto. Buenísima. Otro día tenemos que la hablar. primera temporada muy buena, ¿eh? No sé si es bueno terminar así, ¿eh? Espera, que ahora voy. Quiero decir que otro día hablamos de tormentas solares, si queréis, y las posibles incidencias. Vale. Bueno, la recomiendo, The Last of Us, muy buena. La primera temporada, la segunda, sí. Hay 2 capítulos memorables. Bueno, Paco González, oye, gracias por esta mesa. Un placer. Gracias a ti, Susana. Juanjo García desde Templus, Daniel Heredia desde Energiro. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A vosotros, muchas gracias. Nosotros nos vamos, que es lunes. Gracias, cuídense y hasta mañana a las 7. Adiós. Monster es una compañía que cumple en 2025 90 años de historia. En 1935, la familia Hansen vendía zumos y bebidas a los estudios cinematográficos. La historia de la compañía cambió cuando se declaró en 1988. Ese año fue adquirida por la empresa California Co-Packers Corporation. Solo 2 años después, el fabricante decidió incorporar las bebidas energéticas a su catálogo. Fue un éxito total, ya que en 2008 se convirtió en su activo más vendido.
4 años más tarde, después de que las bebidas energéticas se hubieran convertido en la mayor fuente de ingresos, los accionistas acordaron cambiar el nombre de la empresa de Hansen's Natural a Monster Beverage Corporation. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Es mediodía, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Actualidad del día que arranca con la mirada puesta en Estambul, donde está previsto que se reanuden a esta hora las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Ambas delegaciones han llegado ya a la capital turca. El ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov y el asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky encabezan ambas delegaciones en un encuentro que llega precedido del gran